La última vez que nos vimos, hablábamos del ascenso de las extremas derechas en América Latina, particularmente el caso de Argentina con Javier Milei. Ahora el panorama luce más oscuro. Países como Honduras y Chile se han entregado al fascismo. Chile fue entregado al hijo de un nazi. No estoy exagerando, al hijo de un nazi. Esto despierta muchísima incertidumbre, así como el asedio a Venezuela. Parece que Estados Unidos y el presidente Trump están reactivando la doctrina Monroe. Y lo que pareciera un simple hecho, una simple amenaza a Venezuela, en realidad es una amenaza a toda la región de América Latina. Esto despierta muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, las cuales intentaremos dialogar y debatir el día de hoy. Mi nombre es Luis Montiel, soy licenciado en Historia y una vez más seré su anfitrión en el segundo episodio del podcast oficial del debate histórico. Y como siempre, no me encuentro solo. A mi derecha, primero que nada, se encuentra el maestro José Iván Camacho. Camacho, la última vez que viniste eras licenciado en Historia, ahora has conseguido de facto ya el grado de maestro en Historia. Permíteme felicitarte y darte la bienvenida. Pues muchísimas gracias y pues bueno, volvemos a este espacio. Por otro lado tenemos al licenciado Jesús Hernández, quien es especialista, quien estudia la intervención de los mexicanos en el conflicto civil español. Jesús, no habías venido, no habías tenido la oportunidad de estar aquí. A nosotros nos congratula muchísimo que te unas a la mesa, que te unas a la discusión. Bienvenido. Muchas gracias, agradezco mucho el espacio, la oportunidad. De hace tiempo que quería estar aquí, sin embargo, había tenido algunas imposibilidades, pero menos mal estamos aquí tratando de vislumbrar este nuevo panorama que no solamente asola América, sino que al parecer asola incluso hasta los lugares más recónditos de la Asia y al África y obviamente Europa. Claro, efectivamente es una de las partes importantes que vamos a discutir sobre si esto se trata de algo regional o más que nada, como mencionas, de algo global. Por último tenemos al licenciado Elías Ramiro. Bienvenido, Elías, una vez más aquí al podcast del debate histórico. Muchas gracias a ti por siempre abrir el espacio y a mis compañeros con quien siempre comparto grandes ideas. Bueno, hoy vamos a empezar a poner las preguntas sobre la mesa. La verdad es que la discusión es bastante amplia con lo que está pasando en América Latina. Sin embargo, me gustaría alejar un poco el foco antes de centrarnos en esta región y hablar de lo que está pasando en todo el mundo, porque justamente como lo mencionaba Jesús, esto no parece ser no algo regional, sino algo mundial. Parece ser que estamos hablando del ascenso de la extrema derecha, del fascismo en todo el mundo. Tenemos a Italia, gobernada por Giorgia Meloni, que ya es una advertencia bastante amplia. Tenemos a Alemania, donde cada vez dejan que los grupos neonazis se empiezan a reunir más seguido y con más libertad y hasta hacer política, ¿no? Y por otra parte tenemos a España, donde parece ser que la gente empieza a dejar de tener vergüenza de llamarse fascista, de extrañar la dictadura de Francisco Franco y salen a las calles a hacer el saludo fascista y cantar Cara al Sol, ¿no? Como en todo el esplendor, sin ninguna vergüenza y a todo pulmón, ¿no? Es aquí cuando me gustaría preguntarte, Jesús, sobre este panorama, tú que eres estudioso justamente de esta situación, ¿cómo es posible que después de tantos horrores que han sido documentados a través del tiempo, de la historia, de lo que cometieron los fascistas durante la guerra civil y a posterior, la gente siga teniendo admiración por esos grupos? ¿No fue suficiente inhumar al dictador Francisco Franco para que lo dejaran de alabar, para que lo dejaran de adorar, de venerar, de cantar en las calles? Y por último, ¿qué se necesita para que la gente sepa de los horrores que cometió el fascismo o el peor escenario de todos, que a pesar de saber los horrores que cometió el fascismo, los estén apoyando? Entonces me gustaría que nos pudieras arrojar luz sobre esta discusión y particularmente viendo en el espejo de América Latina, ¿no? Jesús, por favor. Claro, creo yo que aquí hay un parteaguas importante que es la apertura a la democracia. Después de la muerte de Franco, creo yo que no hubo como tal un avergüenzamiento, un alejamiento de la idea del dictador, ni mucho menos de sentirse orgullosos de ser profranquistas, ¿no? Creo yo que aquí se conjugan muchas cosas, entre ellos, pues, ese sentimiento del catolicismo, ese sentimiento del ser español, ¿no? Porque hoy en día sucede algo similar. Creo yo que lo que pasa en España, lo que pasó en España del 36 al 39, supuso los horrores del fascismo que viene a jugarles a las potencias europeas, principalmente a las potencias democráticas, pues esta lucha muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque
se estaban organizando grupos de extrema derecha, tanto en Inglaterra, en Francia. Entonces, el hecho de que la guerra civil haya estallado en España fue la premonición de lo que venía, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero ¿por qué la gente no ha dejado de adorar, de sentirse orgullosos? Por la alimentación que hubo después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Escuchaba en la mañana que los republicanos perdieron 3 veces, ¿no? La primera, que perdieron en la guerra, la del 37 al 39. La segunda, que perdieron la Segunda Guerra Mundial, porque a pesar de que haber participado activamente muchos republicanos, nunca fueron llamados a las mesas de diálogo, a las mesas, a esas conferencias, a pesar de que fueron españoles los que liberaron París. Y la tercera, la batalla de la memoria, porque la batalla de la memoria se ha perdido. Entonces, creo yo que después del exilio, cuando llegan muchos españoles a México, muchas de estas personas, mucha de esta perspectiva en contra del fascismo se queda en América y no llega hasta allá. Después de la apertura, como lo mencionaba, no creo que haya un avergüenzamiento y creo que hoy en día es muchísimo más fácil encontrar a personas que estén proclives al fascismo que, que a todas estas tendencias, ¿cómo decirlo? Liberales, no sé, progresistas, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que no ha habido un detenimiento y se sacó a Franco, pero se sacó a Franco del panteón, pero no de la memoria y no de la cabeza. Entonces, creo yo que lo que pasa en España ha pasado ya durante muchos años. Hay gente que siempre hace el saludo, hay gente que se siente orgullosa, que ha cantado cara al sol y que se sienten orgullosos de haber matado a algún rojo. Entonces, la idea de hoy a lo mejor ya no son como tal los rojos, o yo creo que la pregunta ideal sería, ¿cuál es el enemigo del nuevo fascismo o del neofascismo, no? Porque, ¿cuál es el enemigo? Porque pareciera ser que siguen siendo los mismos, ¿no? Bueno, los que están en contra de la iglesia son nuestros enemigos, los que están en contra de nuestra tradición son enemigos, los que están en contra de nuestra raza. Otra vez resurge esta idea de raza, ¿no? Y hay mucha gente que se queja, hoy en día en España, que se queja de los marroquíes. Y mucha de esa gente suele ser franquista, pero vaya que se les olvida que gracias a los moros, por decirlo así, como ellos los llamaban, gracias al ejército marroquí, es que el golpe de Estado triunfó. Sin los marroquíes no hubieran triunfado. Entonces, se me hace un doble olvido, ¿no? Un olvido a la democracia de la República y un olvido a aquellos soldados marroquíes que pelearon y que después fueron segregados, llamándolos las guardias blancas, si no mal recuerdo, vistiéndolos de blanco, literalmente los blanquearon a esos marroquíes. Entonces yo creo que es eso. ¿Crees que exista una unidad nacional en España que venere únicamente al dictador, a esta idea del fascismo, de que antes todo era mejor? Te lo pregunto porque recuerdo justamente en algún video que alguna vez estuvo protagonizando aquí el maestro Camacho, donde mencionaba esta idea de diversas Españas, no de una España, sino de varias, las cuales hay progresistas, tenemos los casos independentistas y demás. Entonces, ¿crees que en estos lugares no haya podido penetrar completamente la idea del recuerdo de Franco? ¿Y crees que exista como entonces alguna forma esperanzadora en la que se le pueda señalar a los franquistas o a quienes veneran la dictadura, añoran la dictadura, que ese no es el camino históricamente correcto? Bueno, pues yo creo que las versiones de la historia son muchas y creo que cuando hablamos de verdades, pues no podemos resumir solamente a una, ¿no? Yo creo que para ellos hicieron lo correcto, pero he aquí cuando la moral y la ética tiemblan, ¿no? Porque pareciera que al hablar del cristianismo hablamos de Dios y hablar de Dios hablamos de todos, ¿no? Pero ese todos tiene un asterisco, todos excepto los rojos, ¿no? Porque pareciera que en España hay muchas Españas, hay muchas realidades, porque
A pesar de los años de dictadura, hubo mucha gente que resistió. Y no solamente en armas, sino también esta resistencia política con los grupos anarquistas, a lo mejor pequeños, ¿no? Que no se sienten identificados. Y yo creo que es ahí donde comienza el hecho de las Españas diversas, ¿no? Porque pasa lo mismo con el norte, ¿no? Con el País Vasco. No sé si lo puedo mencionar, este nombrecito que empieza con E y termina con Ta. Pero precisamente ellos son también quienes se oponen a través de las armas, ¿no? Y al día de hoy no se sienten tan identificados y se sienten orgullosos de haber permanecido hasta cierto punto en el límite del franquismo. No pasa lo mismo con los catalanes, porque hay muchos catalanes que se sintieron orgullosos de estar con Franco, ¿no? Entonces, hay una diferencia, pero espero haber respondido. Claro, es muy, muy diverso el sentimiento, como en todas las regiones, pero a mí creo que mi máxima preocupación viene con los jóvenes. Entonces aquí cuando me gustaría volver a traer la cámara, la lupa a Latinoamérica, particularmente. En el caso específico de Chile, justamente como estaba mencionando, le acaban de dar el poder al hijo de un nazi. A mí me sorprende muchísimo que ese mismo país que en 2019 se rebeló mediante un movimiento social producto del aumento de la tarifa en determinado medio de transporte y que estuvo a nada de patear y alejar para siempre la constitución de Augusto Pinochet, del dictador, ahora esté volcándose a la extrema derecha en todo el sentido, ¿no? Entonces, Camacho, a mí me gustaría preguntarte, a ti que estudias todos estos aspectos de la universidad, ¿por qué? ¿Dónde están estos jóvenes? Estos jóvenes que estuvieron en 2019 en esos movimientos sociales, ¿dónde quedaron? Seducidos por el fascismo, porque también es una situación que no podemos hacer a un lado. ¿Por qué los jóvenes están pensando que la rebeldía ahora está del lado de la derecha? Cuando históricamente había sido al revés, ¿no? Se supone que el rebelde era el de izquierda, etcétera, el que era constantemente insultado por sus formas de ser, de pensar, y ahora parece al revés, o ellos están tomando esta narrativa de que ser de derecha es ser rebelde en contra del sistema. Entonces, me parece particular y también específicamente en la institución que cobija a muchos de estos jóvenes, que es la universidad, que ha sido señalada constantemente por los fachos, por la derecha, de ser el medio de adoctrinamiento comunista, ¿no? Yo pienso, por mi parte, que más que ser un medio de adoctrinamiento comunista, es un medio de desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Pero bueno, yo te dejo a ti la palabra, que tú eres justamente quien sabe más que yo. Camacho, por favor. Bien, hay que hacer una lectura un poquito cuidadosa de lo que está pasando en Chile actualmente. Hay que ver los resultados de los plebiscitos, tanto el del 21 que ordena la nueva constitución, como el del 22 que la rechaza, el del 23 que vuelve a rechazar un proyecto, la elección de Boric justamente y la elección actual. Los números hay votantes, bueno, el número de votantes crece. Los jóvenes que estuvieron en ese momento, los que provocan ese estallido, siguen ahí. No fueron seducidos por el fascismo, definitivamente. Ahí sí yo tendría que tener esa consideración, ese cuidado. Porque siguen luchando, pero lamentablemente hay hay una desilusión. Yo lo llamaría así. Justamente porque de la mano de Boric, justamente que gana en 2021 esa elección, pensaban que justamente se iba a enterrar el recuerdo de Pinochet. Es más, recuerdo que nosotros también estábamos en esa sintonía, estábamos en ese espíritu festivo. Pues hay que recordar primero estos casos, esta elección, que contrasta un poquito los números en anteriores elecciones. Prácticamente el número de votantes se dobló. Entonces podríamos ver ahí que a lo mejor esas pulsiones pinochetistas que están en las regiones, pues salieron a flote. Claro. Vamos, porque también en lo que nos fijamos cada vez que escuchamos Chile es Santiago, a duras penas Valparaíso, a duras penas Viña del Mar. Pero de ahí se nos olvida el sur chileno, para empezar. Es una región prácticamente olvidada. Entonces, y además, de nuevo digo, los jóvenes chilenos, esos jóvenes que fueron parte del estallido social, no están, no fueron absorbidos, no fueron seducidos, gracias, por el fascismo. Definitivamente ellos siguen
en esa lucha. Pero lamentablemente tuvieron que ceder ante esta oleada que le dio el triunfo a Kast, definitivamente. ¿Crees, Camacho, entonces que parte de la culpa de estos resultados venga en el gobierno izquierdista de Boric? ¿Crees que haya habido una desilusión? Porque justamente yo, como lo estaba comentando antes de que iniciara el video, vi un video en el que hablaban de que el 35% de los jóvenes contemporáneos, no quienes participaron en el movimiento, sino jóvenes contemporáneos, que era su primera vez votando, habían elegido, mejor dicho, por quién votar gracias a la inteligencia artificial, porque no se sentían identificados con ninguno de los candidatos, simplemente le habían pedido a ChatGPT una lista de pros y contras de cada candidato y al final que les pidiera, o mejor dicho, que les dijera por quién votar. Y la mayoría obviamente había visto que la inteligencia artificial se inclinaba hacia Kast, ¿no? Entonces ellos hablan de no sentirse identificados en estas entrevistas con ninguno de los candidatos. ¿Crees que exista un proceso de desilusión producto del gobierno de izquierda que entonces haga que no se sienta esta identificación con el movimiento y como naturalmente sabemos el centro siempre se inclina hacia la derecha? Entonces, Camacho, por favor. Bien. Sí, hay una cierta desilusión, en primer lugar. Vamos a ser sinceros. Boric llega acompañado de la promesa de una nueva constitución. De un proyecto que cuando lo leí era interesante, definitivamente. Pero justamente estas pulsiones derechistas de hablar de la patria, de hablar del territorio, esta cuestión, pues justamente llevaron a ese rechazo en algún momento. Y en el segundo proyecto que se tuvo que diluir ese primer proyecto, pues ahora fueron los que acompañaron el plebiscito por la nueva constitución, los que se fueron en contra. Claro. Porque tuvieron que ceder terreno a la derecha, a la Unión Democrática Independiente, al Partido Republicano, que para variar son estos resquicios del pinochetismo. Entonces, esa es una parte. Otra, voy a sonar arriesgado, voy a arriesgarme mucho con esto. El fantasma del comunismo sigue rondando. Esas primeras líneas del manifiesto comunista hasta nuestros días siguen vivas. Entonces, la interna del oficialismo la gana una comunista. Claro. Entonces va de nuevo también ese miedo de por medio. También por ahí es que había personajes más radicales que Jara, como Antonio Artés, pero definitivamente vieron Partido Comunista y todos corrieron, definitivamente. Entonces justamente yo creo que son esas cuestiones, sumado a esta tibieza que por ahí lo suelen mencionar de Boric, porque justamente respaldó en buena parte a ese Estado chileno, a esa estructura que, vamos a ser sinceros, es heredada de Pinochet. En algún momento se habló de estos de conflictos en zonas mapuches, y ¿qué fue lo que hizo Boric? Respaldar al cuerpo de carabineros. Claro. Entonces son estas cuestiones tibias. A lo mejor ya va a ser algo que hablaremos más adelante. Maduro, el tema de Maduro también como que hizo que muchos vieran a Boric con cierto recelo. Entonces son muchas cuestiones. Yo no digo que fue meramente una seducción del fascismo, sí la hay definitivamente, pero eso se traslapa, se junta con una desilusión de esa izquierda que tuvo en sus manos esa destrucción del Estado pinochetista, pero al final de cuentas no pudo hacerlo. Y justamente como mencionas, Camacho, este aspecto del comunismo, creo que sigue habiendo mucho miedo, tal como lo mencionas, de la palabra comunista, ¿no? Encierra muchísimos prejuicios, muchísimos aspectos que en realidad ni siquiera tienen que ver, pero que están ahí presentes, ¿no? Me gustaría rápido que pudieras decir justamente sobre este papel de las universidades. ¿Qué tienen que hacer las universidades? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes en esta algidez de la extrema derecha? ¿Crees que están haciendo bien su papel? ¿Hay que corregir? Bien, qué bueno que toques ese tema. Es algo que justamente tuve la oportunidad de debatirlo el pasado viernes, el día de mi examen. Es que las universidades no están haciendo nada. Definitivamente, vamos a ser sinceros. Para afuera se ve a las universidades, algunos ven a las universidades como un centro de adoctrinamiento marxista. Pero es al revés. No hemos vivido la universidad en la derecha. Una universidad burocratizada que ha roto totalmente con el pensamiento crítico. Entonces, voy a retomar las palabras de
de Jacques Derrida, justamente en su texto de la universidad sin condición. La universidad tiene que mostrarse incondicional a la crítica, al exterior e incluso a sí misma, porque si no está condenada al fracaso. Por ahí decían, de nuevo voy a retomar esta idea de los centros de adoctrinamiento marxista por otra cuestión, porque en las universidades también al interior los estudiantes son muy, voy a decir derechizados, pero a lo mejor hay un término mejor para este fenómeno. Lo hemos vivido. Tenemos un colegio de historia aquí en Puebla en el que se ha permitido la presencia de nazis, en el que se ha permitido hablar sin tapujos de las glorias, de las represiones, de de decir, es que los jóvenes de Ayotzinapa, si se manifiestan, no van a regresar a la vida. Entonces, lo que pasa es que estos grupos pequeños que suelen ser rebeldes, que suelen ser críticos, que suelen ser bastante, que suelen usar bastante la materia gris para estas cuestiones, son pocos, pero son ruidosos, definitivamente. Entonces por eso es que se ve, pero no, la generalidad de las universidades son estudiantes que no les importa su exterior. Entonces yo digo, lo que tendrían que hacer las universidades es retomar su espíritu, su espíritu setentero, por así decirlo. O sea, no volver a esas épocas, pero sí voy a retomar rápido esta cuestión de la Universidad Crítica, Democrática y Popular que se dio aquí en Puebla en los 70s, en los 80s. No voy a decir vamos a regresar a esas épocas, pero sí empezar a redescubrir esos conceptos tal como lo hicieron los muchachos en marzo de este año, justamente con la toma de las instalaciones de la universidad. Yo creo que ahí los muchachos que tomaron van a ser los que, si no los desaniman, si no los desarticulan, que es lo clásico que pasa en estos casos, van a ser los que tomen las riendas para que la universidad vuelva a ese trabajo de la crítica. Sí, bueno, yo creo que también uno de los grandes problemas, más allá de la desilusión, va que como jóvenes muchas veces somos víctimas del capitalismo. Y es que hoy en día la derecha se manifiesta a través del capitalismo de una manera que sorprende, ¿no? Y yo creo que nosotros lo hemos visto de manera cotidiana, en el mismo sentido en que si tú perteneces a ciertos grupos, tienes derecho a ciertas cosas, ¿no? Y entonces eso es algo que la izquierda muchas veces no te da, porque la izquierda es luchar, ¿no? Es trabajar, es resistir. Justamente hace rato que mencionabas lo de los pueblos mapuches, me vino justamente a la memoria un acontecimiento que no tiene muchos años, de un freestyler que se llama Teorema, que justamente tiene raíces mapuches, y que él, una de sus formas de resistencia era no competir en Red Bull, que es la competencia más grande de freestyle, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta parte del capitalismo, ¿no? Y como una traición a los pueblos. Pero, ¿qué pasa, no? Que unos años posteriores, este freestyler, este rapero, participa en esta competencia, ¿no? Y entonces, quizá ya no solamente es una cuestión de resistir, sino es una cuestión también de oportunidades, ¿no? Muchas veces la derecha, a través del engaño, a través de estas comodidades, de este capitalismo que hoy es tan necesario, es que atrae a los jóvenes y hace que los jóvenes ya no cuestionen, porque cuestionar es quitarte oportunidades, ¿no? Entonces creo que me gustaría complementar con esa idea. A mí también me gustaría complementar un poquito con dos cosas. Primero, lo de la universidad. Lo de la universidad me parece algo triste, algo lamentable, pero también es como esta fábula de Esopo, de, bueno, ya tenemos la idea esta idea es como cuando el gato se va, bueno, el gato está dormido y hay que ponerle el cascabel, ¿no? Pero ¿quién se lo pone? Porque precisamente es bueno señalar, es bueno ver, pero aquí el problema es quién lo va a hacer. Y aquí un problemota de percepción, justo mezclando lo que aquí dice Elías, creo yo que hay un problema de percepción hacia la universidad, no como un medio, sino como un privilegio y como una forma de estatus. Porque al final la universidad ya no se vuelve el medio para la superación, ¿no? Y es evidente, ¿por qué? Porque en nuestra época el ascenso social
es cada vez más reducido. Entonces, el hecho de que alguien entre a la universidad no significa esta oportunidad de salir adelante o esa oportunidad de poder tener una mejor vida en un futuro, sino se representa como el poder del yo puedo, yo poseo, y entonces entra toda esta idea romántica, ¿no? Del estatus. Entonces, me parece interesante cómo podemos verlo desde ese punto también. Y ahora, en segundo término, con lo que menciona Elías acerca de esta resistencia. Yo a veces me pregunto esto, ¿no? Algo parecido sucedió en las elecciones de 1934 en España, donde los anarquistas no se presentaron a votar. Entonces, es cierto, podemos resistir, pero ¿hasta qué punto nuestra resistencia infiere y hasta qué punto nuestra resistencia, al ser silenciosa, es cómplice? Porque el hecho, por ejemplo, de Teorema, de que no se haya presentado la Red Bull, no impidió que la Red Bull existiera. Pero el hecho de que Teorema se hubiera presentado, o de que nosotros, en el caso de Español del 34, que los anarquistas se hubieran presentado a las elecciones a votar, a pesar de que es una contradicción, según el anarquismo que ellos, no sé, ajá, no es como que es contradictorio, pero hasta qué punto es necesario nosotros hacernos esta pregunta. ¿Hasta qué punto la resistencia es complicidad? Porque la resistencia, porque pareciera que chocan los términos, ¿no? Pero no, si mi resistencia es endógama, entonces no estoy resistiendo o sea, sí estoy resistiendo, pero no propongo, solamente coopero con mi resistencia, coopero. Entonces yo no sé hasta qué punto podamos discutir o hasta qué punto se puede repensar esto, ¿no? Porque pasa lo mismo con la universidad, a pesar de que vemos el problema, si resistimos solamente en círculos pequeños, de nada sirve, o bueno, sirve de mucho, pero en la praxis no va más allá. Claro, creo que viene a mi memoria la idea del voto nulo, ¿no? Siempre en las elecciones, ¿no? Esta idea de que no estoy de acuerdo con nadie, todo es lo mismo, etcétera, pero el voto nulo no ayuda. O sea, el voto nulo no va hacia algún sistema, algún candidato, sino que siempre va a beneficiar al conservadurismo de una forma u otra, ¿no? A un determinado polo. Entonces creo que justamente es lo que estás mencionando. Me gustaría, estoy empezando, Camacho. Sí, no, justamente ahorita recordando esta cuestión. Es que también hay que recordar que las oportunidades se murieron en el 89. Nos condenaron a vivir bajo un sistema. La utopía no existe ya, definitivamente. Entonces, de ahí, entonces, yo creo que también tendremos que tomar en cuenta y también hablando de las universidades, que también justamente el sistema es el que está apoyando a los que ahorita se quedan arriba. A una Lil de Cedillo, a un Leonardo Lomelí, a un rector de la Veracruzana, a una rectora de la Universidad de Guadalajara. Entonces, también eso es lo que pasa justamente en las universidades. O sea, podremos resistir hasta donde queramos. Voy a cargarme, voy a echarme personas encima, voy a echarme un alacrán encima, pero justamente esas personas que aprovechan estas rebeldías y después se quedan en el status quo. Y voy a decir ese nombre, Giuseppe Lo Bruto, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que prometió un congreso universitario para ser director, que justamente la dirección me da un puesto en el consejo universitario. Y yo voy a seguir preguntando, tal como lo hice el día de mi examen, tal como lo hice en un congreso en el instituto, tal como lo hago ahora. ¿Cuándo él va a poner en la mesa la propuesta del congreso universitario? O sea, son estos personajes que aprovechan y que incluso se visten, mal citando a Marx en su 18 brumario, se visten de los ropajes de los comunistas de los 70s que estaban en la universidad. Y al mero momento, ya en el mero momento bueno, cuando ya está en el lugar de la decisión, deja el estatus tal como está. Claro, la naturaleza del statu quo, ¿no? Efectivamente. Sí, es muy interesante. Podríamos seguir hablando muchísimo de este aspecto de la universidad, pero ahora que estaban mencionando a estas sociedades históricamente marginadas, vienen a mi mente naturalmente la que ha sido la sociedad por autonomacia, la civilización más agredida en la historia, ya particularmente y regionalmente, sí de América Latina, pero en lo que conocemos de México, que son los indígenas, ¿no? Entonces, Elías, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué vislumbras en el caso de la llegada de una extrema derecha a México, que ahora vamos a discutir un poco más adelante la vía
si es factible que esta extrema derecha llegue, pero en un primer escenario, no sé si podrías decirnos cómo vislumbras la llegada de esta extrema derecha y qué tanto afectaría a esos grupos históricamente marginados, si de por sí estos grupos son históricamente marginados, y me duele muchísimo decirlo, esté la izquierda o la derecha, o sea, quien esté siempre, el grupo indígena, la civilización indígena, esta sociedad, siempre va a ser marginada constantemente, y creo que ya tenemos diversos ejemplos, ¿no? Si no podemos llamarlo extrema derecha, fascista, contemporáneamente hablando, sí grupos de poder dictatoriales que ya se han presentado en México y que han marginado muchísimo a la civilización indígena. Entonces me gustaría que pudieras hacer un repaso quizás histórico de estos aspectos, algunos que se te vengan a la mente en cuanto a estos poderes fácticos autoritarios que han marginado al indígena constantemente, y cómo vislumbras la posible llegada de una extrema derecha. ¿Qué haría con esos grupos indígenas? Por favor, Elías. Sí, bueno, creo que lo primero sería pensar en este repaso histórico, ¿no? Y yo creo que uno de los ejemplos más claros y que incluso de cierta forma ha generado debate es la figura de Porfirio Díaz, ¿no? Creo que Porfirio Díaz es una imagen acerca de la que se puede argumentar si es uno de los mejores presidentes o si es uno de los peores presidentes, ¿no? Pero yo creo que ese no es un error individual, sino más bien que es un error que ha prolongado el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo en México te habla de Porfirio Díaz como la eminencia que modernizó el país, ¿no? Pero no te habla justamente de estos vacíos históricos en donde no cuenta a qué costa fue que se consiguió esa modernización, ¿no? Esa modernidad, ese progreso, ese orden. Entonces, yo creo que tomando esos elementos es por donde tenemos que comenzar a hablar, ¿no? Porfirio Díaz no es un presidente que haya modernizado el país a cambio de nada, ¿no? O sea, yo creo que todo lo contrario. Lo hizo a costa de todo, ¿no? A costa de los pueblos indígenas, que vaya, creo que es el siglo XIX para los pueblos indígenas en México es uno de los momentos más tristes en la historia, porque ya no fue un tratar de colonizar, sino fue un tratar de exterminar, ¿no? O sea, ya no es suficiente con los sistemas de colonización, sino hay que exterminar, ¿no? Hay que llevárnoslos de extremo a extremo, ¿no? Voy a hablar del caso de los yaquis, que es el caso que tengo más presente. En el caso de los yaquis, ¿no? O sea, los primeros años de Porfirio Díaz con su ley de colonización, justamente con los antecedentes de la ley Lerdo, incluso con las leyes de reforma, que justamente las leyes de reforma son un gran logro histórico, pero que también las leyes de reforma no consideran a estos grupos, ¿no? Entonces es ahí donde se toma Porfirio Díaz para generar su ley de colonización en 1883, y que justamente lo que hace es regalar las tierras del indígena para que pueda llegar el extranjero o el empresario y construir lo que quiera y todavía pagar a plazos, a precios regalados, y entonces el indígena queda totalmente desamparado porque ya no tiene, le quitan su territorio, le quitan su identidad, le quitan sus recursos, le quitan todo, ¿no? En el caso yaqui, algo que yo podría rescatar, y quizá haciendo un poco este ejercicio de qué pasaría con la extrema derecha, bueno, yo creo que a pesar de que hablamos de pueblos indígenas, no podemos plantear un solo escenario, ¿no? En el caso yaqui, por ejemplo, algo que hicieron los yaquis mucho tiempo fue que se les tachó de conservadores, y justamente el haber sido tachados de conservadores tiene su origen en el apoyo a ciertos gobernadores del estado de Sonora que rechazaban este proceso de las leyes de reforma, ¿no? Porque ellos veían, pero ¿por qué los yaquis lo aceptaban? Pues bueno, pues una tenía que ver con el respeto a su identidad, a su cultura, y que iba de la mano con la parte religiosa, ¿no? Los yaquis son un pueblo indígena que, a pesar de ser indígena, tiene una fuerte relación con el catolicismo, ¿no? Entonces, justamente creo que va de la mano, ¿no? Y otra es que estos personajes, pues, finalmente lo que dicen es: te voy a respetar tus tierras, ¿no? O sea, si tú me apoyas y tengo el apoyo, el respaldo de los pueblos indígenas, e incluso su mano, su fuerza militar, y yo les respeto sus tierras, ¿no? Y entonces no se meten ya con ello, ¿no? Y entonces no es como tal que el indígena apoye a un conservadurismo, sino que está apoyando a sus propios ideales, a quien le está aparentemente respetando a ellos, ¿no?
Pero ¿qué pasa en el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que yo creo que es la resistencia más vigente que tenemos de pueblos indígenas, y quizá no solamente vigente, sino mayor organizada, ¿no? Creo que es el caso contrario, ¿no? O sea, no encaja ni con la izquierda ni con la derecha, porque justamente no ha habido un gobierno que pueda darles el reconocimiento, que pueda respetar. Ahí está la famosa Marcha del Color de la Tierra en 2001, justamente por la traición que se les hace al no respetar los acuerdos de San Andrés, que los acuerdos de San Andrés no son más que otra cosa que sus propios derechos, y que finalmente pues no se les respeta, ¿no? Y entonces, en la actualidad, con el gobierno de Morena, tampoco ha habido un gran cambio. Nunca se les ha citado a los líderes, tanto zapatistas como yaquis, como de ningún lugar, a un congreso, ¿no? A sentar y ver las necesidades, atender sus demandas, ¿no? Por el contrario, se nos engañó con este personaje que de origen indígena, maya, si no me equivoco, que llegó ¿qué es? ¿El ministro? El ministro. Sí. Presidente de la Suprema Corte. Exacto, que justamente se nos hace, o se nos vende esta idea de que los pueblos, los indígenas, están llegando al poder, ¿no? Pero no es cierto, eso es una mentira, ¿no? No es que no sea un indígena, pero es un indígena que también tiene sus propios intereses, pero no unos intereses sociales, sino unos intereses personales, ¿no? Porque finalmente esta persona fue quien también influyó mucho en toda esta de la consulta acerca del Tren Maya, y que realmente pues no representa a los pueblos indígenas, ¿no? Se representa a él como un indígena, pero no representa a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces creo que finalmente pensar en la llegada de la extrema derecha aquí, yo creo que no podemos plantear un solo escenario, porque si bien es que la extrema derecha tiene algo que es el racismo y el clasismo, y eso es algo de lo que principalmente han sido víctimas los pueblos indígenas, también algo que tiene la extrema derecha es que es convenenciera. Y si para ganar votos hay que acercarse a estas comunidades y hacer promesas vacías, las va a hacer. Creo que va a depender mucho de estos pueblos y de su resistencia, el que tanto las puedan creer y el que tanto las puedan ceder, ¿no? Pero que finalmente creo que queda aún mucho, y que, pues, como lo mencioné, creo que está el caso yaqui, en el que ellos, claro que ven por sus intereses y a raíz de ello apoyan o no apoyan, y por el otro lado el caso zapatista, ¿no? Que justamente, ¿no? Son polos opuestos, ¿no? Norte y sur. Claro, totalmente. Ahorita que justamente estabas hablando primero que nada, del recuento histórico, me viene siempre a la mente esta frase de Díaz, ¿no? Que se ha acuñado, la de mátalos en caliente, ¿no? Refiriéndose justamente a estos grupos indígenas históricamente marginados. Y ahora, hablando de estos escenarios, estos posibles escenarios de la llegada de la extrema derecha a México, justamente como tú vislumbrabas, tienen estas banderas del racismo, del clasismo constante, pero a mí me gustaría preguntarme, ¿es factible que podamos idear esta llegada de la extrema derecha fascista en México? Digo, ya tenemos personajes ahí regados como Lili Telles, como Eduardo Verástegui, como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Pero, ¿qué tan factible es? O sea, ¿es posible, ustedes creen que es posible que la extrema derecha llegue al poder en México en el escenario actual? Camacho, y de ahí nos vamos con Jesús y de ahí con Elías. Bien, yo creo que no es factible, no va a pasar, justamente por la torpeza de la misma extrema derecha. Porque efectivamente, lo hemos mencionado ahorita, se sabe claro, la derecha tiene ciertos códigos, tiene ciertas ideas, tiene ciertos principios. La oposición, Verástegui, Ricardo Salinas Pliego, Lili Telles, América Rangel y esta serie de personajes, nada más están tomando los conceptos, pero justamente sin tenerlos presentes, sin interiorizarlos del todo, y nada más son un anti-AMLO, un anti-4T, un anti-Morena. No hay proyecto. Sí, efectivamente, no tienen un proyecto viable. Y además, en el caso de Verástegui o el de Lili Telles, que apelan mucho más a una religión, pues bueno, el año que viene es el centenario de la Guerra Cristera. Después de ese evento, yo creo que el mexicano
tiene prohibidísimo mezclar política y religión. Puede ser que sí se estén dando los discursos, pero no son discursos que van a progresar, que no van a No van a aterrizar. no van a aterrizar justamente. Entonces, yo sí no lo veo factible, y es justamente por la torpeza de esa misma derecha que ve esos baluartes al extranjero, pero sigue olvidándose que tienen que construir un proyecto realmente serio para nosotros. Uno Es que factible. si no es que no tenemos a Milei, tenemos a Cast, tenemos a Rodrigo Paz en Bolivia, tenemos a Meloni, a Trump, pero nada más se quedan en eso. Sí, no pa- realmente en un proyecto meramente para el país. Parece ser que se alegran más por estas victorias extranjeras que en consolidar un proyecto interno. Jesús, por favor. Yo no es que sea imposible, yo sí creo que cabe una posibilidad, aunque sea mínima, la hay. Pero ¿por qué? Justamente esto de la guerra cristera me hace pensar mucho en esto, en esta retórica que se tiene, ¿no? Yo lo he visto, lo pongo sobre la mesa, creo que hay una retórica, al menos por parte de la Iglesia Católica interna, no con un propósito político, o no de inmediato, sino como un proceso político en construcción. Y justo con eso, con José Sánchez del Río, ¿no? Con San José Sánchez del Río, que para muchos, bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero creo yo que sí es importante ver cómo se construye esta idea del buen cristiano, en este caso el del buen católico, porque en las elecciones pasadas yo veía mucho en redes sociales y en pláticas de señoras de iglesia justo esta pregunta, ¿no? ¿Por quién vamos a votar nosotros como católicos? ¿Por quién debemos? No es por quién podemos, por quién debemos votar. Ajá, como si estuviera completamente obligado el pensamiento religioso con el pensamiento político, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay una orientación del pensamiento político, de esta visión religiosa hacia el orden divino, ¿no? Porque pasó ahorita con la victoria de Kast, ¿no? No, Jesús es de nuevo, bueno, Chile es de nuevo de Jesús, ¿no? Y sacamos a los comunistas, ¿no? Entonces, creo yo que hay un riesgo oculto, hay un riesgo en esta retórica interna de la iglesia, por una parte, ¿no? Porque entonces todos tenemos que luchar como cristeros por la libertad, y ahora tenemos que luchar como cristeros por nuestra iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que sí cabe una posibilidad de que llegue alimentado siempre y cuando de eso. Incluso hay la película esa, la de La Cristiada, que se hizo como por ahí el 2012, que lo muestran así, ¿no? Yo creo que sí, la guerra cristera tuvo excesos por ambas partes, por ambos lados. Sin embargo, creer que los cristeros fueron completamente buenos, o que la iglesia puso todo su amor y su empeño en recuperar la iglesia en México, o que no se perdiera la iglesia en México, pues es una fantasía, ¿no? Entonces, creo yo que es necesario ver desde ese punto, porque a pesar de que el número del católico ha bajado en porcentaje a nivel nacional, sigue siendo mayoría. Y si esto se sigue alimentando, cabe una posibilidad. Sí, sí, bueno, creo que relacionando un poco el tema de la religión, creo que es importante también tener presente qué es uno como religión, bueno, qué pasa como religión y qué pasa como la iglesia como institución, ¿no? Porque yo creo que quizá aquí todos podemos tener una religión, pero no somos parte de la institución de la iglesia, ¿no? Y entonces, justamente, ¿qué porcentaje es el que acude a la iglesia, al catolicismo como una institución, y qué parte sigue siendo solamente católico, ¿no? Porque si bien es cierto, y creo que lo hablábamos, o bueno, lo hablaba yo en el reciente video que se subió al canal, acerca de que la Virgen de Guadalupe es un estandarte, pero tanto es un estandarte religioso como es un estandarte de resistencia, como es un estandarte de lucha, ¿no? Los pueblos indígenas en México lo han visto de esa manera. Entonces, por lo tanto, yo creo que si bien sí es un factor la cuestión religiosa en el caso de la derecha, porque lo vemos con Salinas Pliego, que tiene el estandarte atrás, también es cierto que la izquierda no es símbolo de una negación religiosa, ¿no? Vemos también recientemente que Sheinbaum canceló la mañanera del 12 de diciembre,
Y no con eso, ni está propagando un culto, ni se está negando a un culto, ¿no? Claro. Simplemente está respetando la convicción del pueblo mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que el ascenso de la derecha en México va a también resultar mucho de los errores de la presente izquierda aquí en México, ¿no? Yo creo que, lo voy a decir de esta manera, el pueblo mexicano es un pueblo muy noble. ¿Cuántos años estuvo en el poder el PRI? Hasta que hubo un hartazgo, hasta que ya no hubo manera de hacer algún fraude, y que así como fue prolongado la estancia del PRI y del PAN en México, que son derechas, quizá no extremas, pero que son derechas, yo creo que también el pueblo mexicano de cierta forma va a aguantar y va a saber perdonar ciertos errores de la actual izquierda, ¿no? Porque quizá, pongámoslo así, o sea, el gobierno de Obrador no se ha visto de la misma manera que el de Sheinbaum, ¿no? Creo que podemos encontrar más fallos en el actual gobierno, y que finalmente, quizá por ese sentimiento y por esa nobleza que caracteriza al pueblo mexicano, es que va a poder ser prolongado, ¿no? Y que van a tener también que surgir o nuevas derechas o nuevas izquierdas, porque las que ya están, tanto izquierdas como derechas, están envejeciendo, se están arranciando y ya nadie les cree. Entonces, yo creo que van a tener que surgir nuevas, y va a ser eso, ¿no? Claro, abres mucho el panorama en la conversación. Jesús, muy bien. Yo solamente hago una acotación y también un comentario. La acotación es de que no significa que la Iglesia Católica tenga la culpa, si llegase a ver. O sea, es que va a haber mucha gente que va a creer que es un ataque hacia la Iglesia. No. Yo creo que se tiene que abrir el panorama a entender que no todos son diablos y no todos son santos. Claro. Entonces, solamente es eso. Mi acotación, no es que aquí es una propaganda anti tal cual religiosidad. No. Todos tenemos derecho de profesar. Sin embargo, cuando se junta con ideas políticas, llega a ser muy dañino. Entonces, eso en primera. En segunda, justo lo que mencionaba aquí Elías, creo yo que al agotarse las ideas de la izquierda y de la derecha, deja un vacío que es ahí justo donde la extrema derecha actúa. Sí. Entonces es ahí donde la derecha ya gobernó, la izquierda está gobernando y ni una ni otra. Entonces, justo como pasaba en los años 30, la tercera vía, ¿no? La tercera vía que hoy conocemos, este fascismo, que yo creo que ahorita Camacho puede explayarse más con este librito que trae aquí, y que yo creo que vamos a poder ver en pantalla ahí con la edición. Creo yo que vislumbra bien que a lo mejor no son los mismos avatares, los mismos, las mismas cosas que en los años 30, sin embargo, llegan a retomar varias cosas, ¿no? Entre eso de lo de la racialidad, la religiosidad, ese ambiguo nacionalismo, que si es, que si no es, porque pareciera que lo es y no es, porque aparenta, pero no lo es, ¿no? Entonces, y además, algo muy importante que yo creo que es ahorita el estandarte, la bandera, esta libertad económica, ¿no? Entonces, creo que esa frase es muy particular para que podamos pasar con Camacho, para que retroalimentes un poco y nos hable también de esa portada tan genial, una obra magnífica de Travesno. Sí, bien, justamente. Voy a retomar también un poquito la acotación que hace Jesús. Efectivamente, no hay que hablar justamente de la Iglesia Católica, incluso hay que mencionar los nombres. Son los obispos mexicanos los que están justamente tomando esta bandera. Recordar un documento que salió hace poco de la conferencia del episcopado mexicano, en el que recuerdan los cristeros y dicen, no, es que tenemos que retomar el espíritu de los cristeros y toda esta cuestión. Entonces, las iglesias evangélicas también. Bueno, claro, las iglesias evangélicas. Hablamos de otra cosa también. Sí. Que también se nos está olvidando justamente. No estamos atacando a la religión católica, sino estamos haciendo una crítica, ni siquiera a la institución, porque también hay que reconocerlo, hay que poner los nombres. Son los obispos los que están haciendo todo este movimiento. Y justamente, pues bien, qué bueno que mencionaron. Traje este pequeño material de Enzo Traverso, publicado en 2021, titulado Las nuevas caras de la derecha. Este es del siglo XXI
editores de Argentina. Digo, no es gratuito que diga viva la libertad, carajo, en la portada. Bueno, aquí lo presento y bueno, justamente que dice en su traverso es que no hay que hablar de fascismo. Hay que hablar de posfascismo porque hay elementos que se perdieron. El fascismo quedó superado. Claro. Pero de todas maneras hay que tener cuidado. Justamente. Porque esas cuestiones identitarias que se están dando en algún momento van a estrellar con esta situación y sobre todo con estas crisis recientes que se han dado. Y de hecho Traverso menciona claramente la crisis de la pandemia. Claro. En el que justamente estos totalitarismos que se vieron en la pandemia, o sea, el hecho de usar cubrebocas, el hecho del confinamiento, tarde o temprano iban a dar pie a estas ideas de estas libertades que tenían que defenderse. Sí. Entonces, y de donde salieron estos personajes como Trump, como Bolsonaro, como Milei, claro, y como Salinas Pliego. Sí. Definitivamente. Esta defensa de estas libertades, pero principalmente las libertades económicas. Claro, es sumamente interesante justamente lo que mencionas y es apantalladora la portada de la obra. A mí simplemente me gustaría agregar, la discusión se ha ampliado muchísimo, podríamos seguir hablando, pero para ser más sintético, me gustaría aportar mi crítica justamente al sistema contemporáneo que vive en México, porque yo creo que lastimosamente uno de los escenarios que podría suceder para que la extrema derecha llegue al poder sería que el partido en el poder virara hacia la derecha, porque naturalmente tenemos muchas aristas en Morena, no sé si podríamos catalogarlo tal cual de un partido natural de izquierda, están pasando muchísimas cosas, muchísimos personajes han ascendido al poder que son inclusive impresentables, y creo que esa es una de los posibles escenarios, ¿no? Que la propia extrema derecha se colara en este partido que se dice de izquierda, ¿no? Pero bueno, ese es en el aspecto de México. Me gustaría concluir, para que concluyamos este podcast, hablando de la pregunta incómoda para quien se diga de ideales de izquierda, o que siempre sale, ¿no? A la mesa, se pone sobre la mesa, siempre quien se expresa de derechas, dice, si eres de izquierda, ¿por qué no te vas a Cuba o a Venezuela, ¿no? Siempre son los dos países que mencionan, y Venezuela creo que ahora es el protagonista, con este asedio que está realizando Estados Unidos, cada día hay más presión hacia Venezuela, y yo me gustaría saber justamente su opinión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de Venezuela? Llamar a una intervención extranjera para que brinde democracia, para que libere al pueblo, apoyar únicamente al pueblo venezolano para que rija sus destinos, o cerrar filas con el pueblo y con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Creo que es un tema escabroso para la izquierda, y creo que inclusive se ha dado un conflicto interesante entre los gobernantes, entre los presidentes, como decía, es algo que se le criticó mucho a Boric en su momento, entonces creo que no está de más que lo podamos discutir. Por favor, Camacho. Bien, justamente la situación es interesante. También hay que recordar que hay otros tantos eventos que se están dando alrededor de esta situación en Venezuela, que Trump la va a utilizar como la cortina de humo, por así decirlo, esta famosa lista chistosa de la que se habló claro. En estos días. Entonces no creo que... Pero por otra parte, justamente, yo creo que hay que retomar también lo que se plantea desde dentro de Venezuela. Yo voy a apelar mucho a un reciente comunicado, una reciente rueda de prensa que dio el Partido Comunista de Venezuela, Venezuela, en el cual justamente denunciaban atropellos por parte del régimen de Maduro. Claro. Entonces, yo creo que sí, justamente ahí tendríamos que apoyar, la situación sería apoyar al pueblo venezolano, porque también no es tan válido intervenir en sus destinos, o sea, no que lo que menos queremos es un noriegazo. Claro. Lo que menos queremos es lo que pasó con Juan Bosch en la República Dominicana, lo que pasó en Grenada en su momento. Claro. Entonces, o lo que incluso los propios estadounidenses intentaron hacer en México en 1914. Claro. Entonces, autodeterminación de los pueblos definitivamente ahí. La respuesta es autodeterminación de los pueblos y respetar, apoyar al pueblo venezolano en esta cuestión, porque definitivamente también hay que reconocerlo desde dentro de la izquierda. Y reconozco el valor del presidente Gustavo Petro de Colombia. Maduro ha pasado una determinada línea. Claro. Incluso en la izquierda yo creo que es más que inconcebible. Claro. Entonces hay autodeterminación de los pueblos, sería la respuesta sintética. Jesús, por favor. Yo creo que lo que pasa al pueblo venezolano es de las cosas más trágicas que ha sucedido, pero creo yo que también se debe a factores externos, ¿no? Ese bloqueo, esas sanciones, obviamente
no lo van a dejar, no los dejan en paz. Y el proyecto que inició Chávez pareciera estar desfigurado en comparación del proyecto que hay hoy en día. Entonces, creo yo que los errores de Maduro los podemos contar y los podemos contar muchísimo, pero creo yo que también he aquí la problemática de un acoso constante por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que Venezuela puede elegir su propio destino sin necesidad de que Estados Unidos tenga que intervenir. Y si yo creo que hemos llegado hasta este punto de Venezuela, ha sido en consecuencia por el constante acoso, la constante intromisión de Estados Unidos en lo que pasa. Lo que pasó en la última semana, esto del asalto hacia el buque petrolero, no nos da más que la clara visión de lo que Estados Unidos quiere hacer y de lo cual ha sido su propósito. Su propósito nunca ha sido la democracia, nunca ha sido la libertad. Ellos, si te pudieran vender por $3, es más, si te pudieran sacar todo lo que pudieran aprovechar de ti, lo harían. Porque nunca, nunca les ha importado otra cosa más que los recursos económicos. Y justamente solamente pongo sobre la mesa dos ideas. La primera, rescatando lo que dijiste, no es lo mismo hablar del gobierno del comandante Chávez a hablar del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Son cosas que hay que analizar distintamente, a pesar de que pudiera ser la sucesión del mismo planteamiento. Y por otra parte, simplemente que el presidente Trump hace poco en una entrevista lo dijo con todas sus letras, ya fuera simulación, ¿no? La idea de que tienen nuestro petróleo, lo queremos de regreso, ¿no? Entonces, tal cual es la declaración y ya es obvia, entonces, las intenciones. Elías, por favor. Sí, bueno, creo que concuerdo con mis compañeros. Yo creo que no hay más que respetar los deseos del pueblo venezolano, ¿no? Mientras el pueblo venezolano no se levante, mientras no se manifieste, yo creo que nosotros y ninguna otra nación debe ni puede intervenir, ¿no? Porque yo creo que no hay fuerza más grande que la del mismo pueblo, ¿no? Y no hay poder militar más grande que el del mismo pueblo, ¿no? O sea, yo creo que es ahí donde se va a ver reflejado si algo tiene que cambiar, ¿no? O sea, yo creo que solamente pienso en que ninguna dictadura es buena. O sea, todo en exceso es malo. Y yo creo que Maduro ya excedió demasiado, ¿no? O sea, yo creo que ya no. Y por parte de nuestro vecino Estados Unidos, bueno, creo que, o sea, es el cinismo, ¿no? Creo que no nada más en Venezuela, sino también lo vemos, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en Costa Rica y en Honduras, y son países que ya están totalmente sometidos por el capitalismo estadounidense, ¿no? En donde tal cual se maneja más el dólar, en donde tal cual la comida que se encuentra son restaurantes estadounidenses. Y bueno, o sea, también pensar en, por ejemplo, el canal de Panamá, ¿no? O sea, un lugar que está en Panamá, estando al servicio de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa con el petróleo en Venezuela. O sea, el petróleo que pertenece a Venezuela simplemente quiere ser robado, saqueado por Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que como ese hay cientos de ejemplos que podemos tomar y que no nos van a dar otra respuesta más que Estados Unidos no es ningún amigo ni ningún aliado y que el pueblo venezolano va a resistir cuanto quiera resistir, porque va a tener un fin. Claro, es sumamente interesante lo que mencionas, concuerdo totalmente, y como ustedes lo mencionan, creo que hay que dejar los destinos de Venezuela en sus propias manos. Jesús, por favor. Yo creo que Estados Unidos no tiene más aliado que él mismo. Entonces, y una segunda cosa, creo yo que si hay algo que ha alimentado mucho la extrema derecha en el Cono Sur, es esas ideas de los venezolanos como chivo expiatorio. Y alimenta el racismo, alimenta también este señalamiento, como lo había dicho, ¿no? Si quieres ser, si muy de izquierda, vete para Venezuela. Sí, 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 claro, totalmente. Lo que mencionas viene a mi mente este chiste, ¿no? De que por qué no ha habido nunca un golpe de Estado en Estados Unidos, porque no tiene embajada de Estados Unidos, ¿no? Porque en todos los países donde sí hay, para decir que sí existe este golpe de Estado. Sí, es sumamente interesante. A mí solamente me gustaría como apoyar justamente el punto de encuentro de todos. La idea es no intervención y autodeterminación de los pueblos, ¿no? Poder dejar que el pueblo venezolano escoja y que no
no necesitan del padrinazgo de la libertad que tanto menciona, que tanto grita Estados Unidos. En fin, son temas muy interesantes y creo que podríamos seguir discutiendo, pero hasta ahora aquí es donde termina el podcast, el segundo episodio de este podcast. Muchísimas gracias por su presencia, la verdad creo que hemos dejado abiertas muchísimas aristas que ojalá podamos cerrar, podamos discutir más en algún otro episodio, en un tercer episodio, y esperemos ya contar con tu presencia, Jesús, ya constantemente. Les doy la palabra por última vez para que puedan concluir cualquier idea o para que puedan despedirse. Camacho primero. Pues bien, justamente son cuestiones que sí tienen que discutirse definitivamente. También voy a recordar a un historiador alemán, a John Russell, justamente, porque también buenas partes de estas experiencias las hemos tenido en la historia. Bien lo menciona en su traverso, en su texto. Hemos traído memorias del Holocausto, hemos traído memorias de... Entonces, justamente, con estas tantas cuestiones que estamos discutiendo, este renacimiento de este fascismo, lo que sea, también yo creo que ahí sí los historiadores, de acuerdo a John Russell, tenemos que sernos responsables de ello, porque si no, pueden pasar graves cosas. Bueno, yo no voy a decir tanto los historiadores, porque yo creo que ahí sí tratamos de comprometernos hasta donde podemos, pero también... Bueno, con aristas, sin generalizar, yo creo. Yo voy a decir historiadores porque, no voy a referir a personajes como Zunzunegui, como Francisco Martín Moreno, claro, como Catón, que son son estos propagandistas, claro. Vendedores de humo. De humo. Sí. Pero sí, al menos también no solamente nosotros historiadores, sino también entonces los profesores de historia tendrían que empezar a comprometerse, porque justamente buenas partes de estas concepciones pues no se construyen en el caminar diario, sino a veces se construyen en las aulas. Totalmente. Jesús, algo que tengas que decirle al público, alguna reflexión final, por favor. Claro, yo creo que la culpa no tiene que recaer en la persona, sino en el sistema. Claro. Entonces creo yo que al menos, por ejemplo, en nuestro gobierno, que se dice de izquierda, pero bueno, se sostiene los laureles con la izquierda y atiende todos los asuntos con la derecha, creo yo que debemos de ser un poquito críticos, y en el caso de que llegase a haber un viraje, tendríamos sí que responsabilizar a ese gobierno, porque ha sido el responsable de que no se difunda, de que no haya una proliferación de esta idea de la justicia social. Entonces, yo creo que si partimos de justicia social, de memoria y de historia, podemos entender con mayor amplitud lo que sucede ahora, lo que sucedió y lo que pueda suceder. Claro, totalmente. Elías, algunas palabras finales, reflexión, por favor. Sí, bueno, creo que lo malo de ser el último al que le toca la palabra es que parece que repito lo que ustedes dicen, pero pues creo que también es importante, porque de esa manera pues es bueno siempre compartir ideales, estar sentado con las personas correctas, y que bueno, creo que concuerdo mucho en que la culpa... y lo mencioné durante mi intervención, yo creo que no es individual, es parte del sistema de la educación en México, y yo agregaría que también es parte de este capitalismo, ¿no? Yo creo que hoy un medio por el cual se difunden estas ideas tan fascistas, tan nazistas, pues parten de la facilidad que se tiene en redes sociales, ¿no? En los medios de comunicación, que lo vemos, ¿no? O sea, hay grupos en Facebook, por ejemplo, que justamente, ¿no? Lo que se plantea son las reuniones de estos grupos nazistas, fascistas, en donde pues realmente no hay más que síntomas de odio, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no nada más es una educación escolar, sino también una educación como papás, como adultos, como personas responsables de otra persona quizá, y justamente del sistema, ¿no? Y bueno, pues como siempre agradecer, y siempre un gusto compartir con ustedes. Claro, totalmente. A mí solamente me gustaría poner sobre la mesa la idea de que es necesario, pienso yo, este ejercicio, no porque seamos nosotros, sino en general es necesario esta discusión, esta crítica constante, este intercambio de ideas, porque son aquellos que nos pueden acercar más a ese concepto que mencionabas, Jesús, de la justicia social, y a ver más estos aristas, estos pequeños detalles que no se nos presentan de lleno en redes sociales, y mucho menos ya a estas alturas en televisión, ¿no? Me parece que es necesario discutir, y también por eso invitamos a todos a dialogar,
a debatir, a discutir justamente estas ideas, y también abrimos la caja de comentarios para que así la gente pueda poner sus opiniones, aquello en lo que están a favor, aquello en lo que están en contra, que se abra la discusión, que podamos intercambiar ideas y así se enriquezca mucho más esta discusión. Sin más que decir, pues agradecemos una vez más que hayan visto el video. Recuerden que pueden dar like, pueden comentar, pueden suscribirse y también compartir con aquellos a quienes crean que les puede interesar este tema. Esperamos verlos en un nuevo episodio. Muchísimas gracias.